¿Cuántas veces soñó cuando niña querer ser una gran pianista? La verdad es que cuando chica no mucho. A ver, cuando chica tocaba piano, como hacía deportes, como estudiaba, como muchas cosas más. Yo diría que la gran pasión por la música vino más bien más tarde, como a los 16 años, y sobre todo después cuando estuve en Londres, dedicada a esto. ¿Y pensó ser una pianista famosa? En Londres en algún minuto, pero duró poco, la verdad que no. ¿Y qué pasó? No era suficientemente buena, así de simple. ¿Tiene alguna admiración por algún pianista en particular? La verdad es que me tocó conocerlo bien. ¿Dónde? En Londres. Estuve incluso viajando una semana entera con él en una gira, porque él es maestro de mi profesora allá. Y es como pianista realmente extraordinario, es fantástico. ¿Qué la hizo desistir de ser pianista? La verdad es que una cosa es tocar y otra cosa es cuando uno es un pianista más o menos nomás, que al final es una vida terriblemente difícil tratando de conseguirse oportunidades para poder tocar. Muchas veces uno mismo tiene que arrendar la sala y si va a las dos primeras filas nomás uno corre con los costos. Hay que dedicarse 10 a 12 horas diarias, por lo tanto alguien la tiene que mantener a uno. Eran todas condiciones que yo no cumplía. ¿No tenía nadie que la mantuviera? No, mi papá no me podía mantener en Londres ganando en pesos, aquí era imposible. Partamos por el principio. ¿Qué significa ser la hija de un uniformado? Lo que pasa es que yo nunca me sentí como distinta por ser hija de uniformado. Siempre fui la hija de mi papá y de mi mamá. Tuvimos una vida, yo diría, bastante atípica, en el sentido que solamente los primeros 5 años de mi vida estuvimos en bases. Estuvimos en Antofagasta y en Iquique. Todo el resto estuvimos en Santiago viviendo en casa propia, arrendada, nunca en poblaciones, digamos, militares. Así que yo me sentía como una más nomás. O sea, no es como esos otros hijos que viven, se relacionan con hijos de militares, van a colegios que están todos los hijos de militares, No, en fin. no, nosotros tuvimos siempre una vida como muy independiente en ese sentido, a pesar naturalmente de que mi padre tiene grandes amigos, que todos mis tíos y mis tías, esos tíos postizos, eran todos naturalmente de la Fuerza Aérea. ¿Y por qué esa independencia? Mi papá es así. Yo creo que toda mi familia es ¿Y usted así. también? Yo soy atroz. ¿Sí? ¿Atroz de independiente? Sí. Bueno, y de ahí al colegio alemán. Colegio alemán, colegio por el cual yo tengo un cariño y un agradecimiento enorme. ¿Y por qué? Cariño porque lo pasé muy bien, porque fue genial, porque aprendí mucho, nos prepararon muy bien. Y gran agradecimiento porque la verdad es que yo estuve becada toda mi vida en el colegio alemán. Mi papá no lo podían pagar y ¿cómo no voy a sentir agradecimiento de tener ¿Efectivamente su padre era pobre? No, pobre, no, naturalmente. Una familia de clase media de escasos recursos como sería cualquier familia, ¿no es cierto?, siendo capitán, comandante, con sueldos militares y con 5 hijos. Somos hartos. Pero dicen que en el colegio alemán usted era matea y fome. ¿Matea y fome? ¿Es verdad eso o no? No, yo diría que era... Matea nunca, siempre me dediqué mucho a otras cosas, lo que pasa es que me iba muy bien. La primera curso, todos los grados, digamos. Sí, pero muy poco estudio, de verdad. Realmente, porque hacía mucho deporte, porque me dedicaba a la música, porque tenía miles de otros, pero sí me iba bien. Y además me tenía que ir bien porque estábamos becados. ¿Y fome? Fome, yo era retraída, era muy retraída, yo diría que tímida. Dicen que su padre le reclamaba la falta de humor suya. Atroz. ¿Es efectivo eso? Terrible. Yo la verdad es que doy gracias a Dios todos los días cuando veo a mis hijos de que no tuve ninguno tan difícil como lo fui yo de chica. ¿Por qué? Yo era terrible, era muy falta de humor, muy huraña, muy terriblemente independiente. ¿Era pesada en definitiva? Yo no diría que pesada, pero retraída, era como bicho raro. ¿Y tenía amigas o amigos? Muy buenos amigos. Tenía 2 o 3 o 4 amigos en el colegio que eran como hermanos, más que hermanos, gente con la cual yo hablaba todo el día, conversaba. Con esa gente yo me abría mucho. Por eso que yo digo, básicamente yo creo que era una timidez extrema, digamos. Bueno, y después de toda esta responsabilidad, de hacer las cosas bien, de ser huraña, de no tener sentido del humor, termina en Londres. En Londres. Y en Londres la cosa parece que es distinta. En Londres los primeros 2 años los viví con mis padres y ahí yo diría que fue más solo que nunca. Ahí yo estaba 10, 12 horas al piano sola, practicando mucho, con las uñas rotas hasta la mitad de tanto teclear. Y sin embargo después ellos se vinieron y yo me quedé sola. ¿Cuánto tiempo? 1 año, 1 año. Y ahí me fui a vivir con una inglesa a la que apenas conocía, pero yo sabía que ella tenía una pieza en su departamento y entonces me fui, trabajé. Y la verdad es que esta inglesa, Sally,
que ha venido ya 3 veces a verme a Chile, yo también he ido a verla a Londres después, nos hicimos pero realmente muy amigas, y de ella aprendí muchísimo. Yo creo que es de las personas que más me enseñan. ¿Era mayor que usted? Sí, tenía 4 años mayor, pero sobre todo tenía una alegría de vivir y un sentido del humor y una cosa avasalladora. Y ahí uno empieza a darse cuenta que realmente el ser feliz o el no ser feliz depende en gran medida de uno, de cómo uno toma las cosas, así que algo que a uno la contraría lo toma como tragedia o lo toma con humor. Me acuerdo que ella tenía un dicho que se decía, aleluya anyway, o sea, aleluya de todos modos, daba lo mismo lo que pasaba. Y aprendí mucho. ¿Usted cree que Sally le cambió un poco la vida a usted? Yo creo que Sally me cambió mucho la vida. Yo creo que mi papá también. Él desde muy chico me empezó a mostrar la importancia de saber reírse de sí mismo. No tanto de los demás, ni del sentido del humor, sino que realmente tomarse las cosas con ¿Usted me dice que el general Matei se ríe de sí mismo también de repente? Ah, pero absolutamente. ¿Ah, sí? Ah, no, lo más divertido que hay. Lo que pasa es que él parece muy serio, muy seco, muy alemán, pero tiene un sentido del humor, sobre todo consigo mismo, impresionante. ¿Y qué más en Londres? ¿Conoce el piano, la bohemia, la independencia, la autonomía? ¿Ah? Fíjate que muchas veces ¿Qué queda de la niñita Uraña del colegio teníamos alemán? un departamento, lo más simpático que hay, porque mi amiga estudiaba oboe y además era secretaria de la compañía grabadora Philips. Entonces conocimos a miles de artistas famosos, otros no tan famosos, que sé yo, cuando grababan. Así que íbamos a todos los conciertos, a veces planchando los blue jeans para poder ir a los conciertos, bueno, teníamos ropa. Nuestra casa estaba llena siempre de actores o estudiantes, ¿no es cierto?, de teatro, de pianistas, de violinistas, de gente que quería ser cantante de ópera, mira, la gente más rara, más entretenida, más fantástica. Y con ellos realmente vi otro aspecto de la vida, esa vida más bohemia, esa vida más de preocuparse de arte, de preocuparse de literatura, de preocuparse de música, de ir al teatro, de ir al ballet. ¿Qué edad tenía diputada en toda esa experiencia usted? 18 años, 19. ¿Y cuando se vieron sus padres? 19. Me quedé sola a los 19. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, ahí tuve que empezar a trabajar y yo creo que ha sido uno de los años más fantásticos de mi vida. ¿Y en qué trabajaba? Como secretaria. Como tengo buenos dedos, me costó muy poco aprender a escribir a máquina, hablaba muy bien inglés y trabajé en secretaria. Trabajaba hasta las 3 de la tarde, después me iba a mi casa a estudiar y después en la noche salíamos siempre. ¿Verdad que también estuvo dedicada al hipismo en Londres? No, tanto como el hipismo no, pero era una vida, digamos, yo diría, una vida... Era una mezcla, porque era realmente tomarlo muy en serio en el trabajo como secretaria, era una buena secretaria yo, tomarlo muy en serio cuando estudiaba piano, pero al mismo tiempo reírnos y gozar y sufrir y vivir intensamente. Así que si eso es medio hippie, era. Diputada, ¿por qué cuando llega a Chile cambia el piano por la economía? Cuando yo había dado la prueba de aptitud académica antes de irme a Inglaterra, había postulado a medicina y a ingeniería, no tenía muy claro lo que iba a hacer. Y a la vuelta la verdad es que todavía no tenía muy claro, y sabía que quería ir a la universidad, pero todavía no sabía mucho qué carrera. Y un muy amigo mío del colegio alemán me llevó a la Escuela de Economía de la Católica, fui a algunos cursos de oyente y me tincó, y ahí entré. ¿Cómo asumió usted ante sus amigos, su medio ambiente, el hecho de que su padre fuera miembro de la Junta? ¿Cómo asumía la actuación de su padre dentro de la Junta como gobernante? Para mí fue una etapa difícil, porque naturalmente uno siempre escucha muchas críticas, y esas críticas a mí de alguna manera me dolían mucho. Por otro lado también naturalmente escuchaba alabanza. Pero yo tuve la suerte que cuando mi papá llegó a la Junta, yo ya estaba muy asentada con mis amistades en la Escuela de Economía de la Católica. Y por lo tanto la gente ya me tomaba por lo que yo era. No existía eso de que alguna gente se te acercara por ser hija y otra gente se te alejara por ser hija, sino que ya eran mis amigos y eso eran los de siempre, y a veces me echaban talla y otras veces me alababan y otras veces me comentaban, pero una cosa muy natural. Pero, ¿qué siente ahora que su padre es atacado en este último tiempo? Lo que pasa es que yo tengo tan claro que cuando tú llegas a ciertos puestos,
estás sujeto, ¿no es cierto?, a la crítica, y estás sujeto a los ataques, y estás sujeto a las alabanzas, y estás sujeto también a los chupamedias. Eso existe siempre y lo tomamos con mucha naturalidad. Diputado, me ha llamado la atención en esta conversación que su vida está llena de alegría, tal vez poco sufrimiento. ¿Qué sufrimiento ha tenido usted en su vida? Grandes, po. Me mataste. No, he tenido... ¿Va a dar la libertad de responderme o no? No, sí, está bien. Lo que pasa es que realmente me ha tocado ver morir a mucha gente que he querido. Tanto desde el punto de vista de la Fuerza Aérea, en que tú sabes que durante mucho tiempo los accidentes en la aviación eran algo muy común. De los tíos estos que yo siempre vi, que yo conocía a los hijos de ellos, muchos murieron, muchísimos. Y murieron también muchos hijos que ingresaban a la Fuerza Aérea. Y eso ha sido una pena siempre muy compartida. Y también de mis amistades, mis 3 amigos mejores del colegio murieron muy temprano. Y luego, diputada, deja la economía y se dedica a la política. ¿Qué es eso? La política, la verdad es que yo ingresé a Renovación Nacional porque justamente creo mucho en que la única forma de ir venciendo el problema de la cesantía, el problema de la pobreza. A mí me impresionaba mucho cuando chica, cuando íbamos a veces a Los Cerrillos, porque mi papá trabajaba allá, ver cómo vivía la gente realmente de más escasos recursos. Y estoy tan convencida de que la única forma de sacarlos de ese estado es con una economía bien hecha. Que cuando vi que se acababa, ¿no es cierto?, el gobierno militar y que venía la época en que los partidos políticos iban a jugar un rol importante, yo quise entrar a Renovación Nacional básicamente como asesora en materias económicas, para que realmente hubiese una línea correcta en ese sentido. Pero lo que yo quiero saber, diputada, es lo siguiente. Usted es hoy día una de las parlamentarias o parlamentarios más destacados de este país. ¿Usted como mujer se siente discriminada por el hecho de ser mujer ante tanto hombre, digamos? Es divertido. Ante el público no. La gente me ha sabido acoger muy bien y votó por mí. Yo tenía un poco ese susto de decir que la gente vota por una mujer o no. Votaron por mí, de lo cual estoy además inmensamente agradecida. En materias de política más bien partidista, no siempre es fácil para una mujer, por ponerlo en una forma muy elegante. Bueno, primero porque se juntan a horas increíbles, empiezan las reuniones a las 9 de la noche y terminan a las 12, entonces como uno lo compatibiliza, te fijas, con la casa. En segundo lugar, porque de alguna manera siempre la gente ve que el rol de la mujer es como el rol un poco de abuenar, de hacer la cosa agradable, y cuando yo me pongo dura, porque me pongo dura, igual que todos los otros diputados, o cualquier otro político, la verdad es que como que todo el mundo dice, oye, ¿qué pasó con la Evelyn? ¿No se te fija? O sea, el rol de la mujer es distinto. Entonces, es una cosa que por un lado, yo estoy segura que me he destacado más por el hecho de ser mujer, porque hay muy poca. Y por otro lado, también te cuesta llegar mucho a cargos importantes. Como que hay todavía una cosa de falta confianza. ¿Usted cree que en Chile todavía la política está reservada para los hombres? ¿Eso es lo que piensa la gente? Yo creo que la alta política, de alguna manera, sigue muy enclaustrada en el mundo de los hombres, sí. ¿Usted es feminista, diputada? No, no soy feminista, pero sí creo que hay que ir abriendo el espacio a las mujeres que lo desean. Hay mujeres que realmente lo que desean es tener, su mayor aspiración es tener una familia linda y una casa agradable. Y eso me parece fantástico, me parece una cosa muy valedera. Sin embargo, hay otras mujeres que también tienen otro tipo de aspiraciones y a ellas les cuesta, como no solamente en la política, también en la empresa. ¿Y qué significa tener la primera guagua en el Parlamento, diputada? La muerte. Porque ¿cuántos meses está? Estoy de 3, un poco más de 3 meses. ¿Por qué nos cuenta brevemente cuál es la historia de esa guagua? Efectivamente va a ser la primera, y una de las cosas que más le preocupa a todo el mundo es si tengo derecho a pre y postnatal y qué pasa con mis votos en esa época. La verdad es que siempre digo que tengan tranquilidad, que generalmente no me he tomado ni pre ni postnatal con mis otros 2 guaguas. Pero va a ser simpático, yo creo que va a ser una chochera. Lo más divertido fue cuando se supo
que estaba esperando guagua. Se me acercaron varios diputados y uno de ellos me dijo, la verdad es que yo creo que tengo que ser el padrino de tu guagua. ¿Quién fue ese diputado? Jorge Chauson, que tiene un sentido del humor fantástico. Y que me dijo, mira Evelyn, yo creo que yo debiera ser el padrino de tu guagua. Y yo le dije, ¿por qué? Porque ¿qué otra guagua va a tener a Peter Pan como padrino? Me dijo. ¿Hasta dónde piensa llegar en política usted? No lo tengo planificado. En general he planificado muy poco mi vida. No sé, no voy a negar que ser senadora es algo que podría ser simpático. ¿Y va a ser senadora? No sé. ¿Por dónde sería? ¿Por qué región? Probablemente en algún lugar donde Renovación Nacional no tenga senador. Valparaíso. O la séptima. O la séptima. Claro. Pero muchos dicen que usted es tal vez la primera que puede llegar a ser presidente de Chile. ¿Qué piensa usted de eso? Es algo sobre lo cual no pienso. Realmente no lo pienso, lo tengo como afuera. Y no sé, sería como un cambio de vida tan espantoso. La diferencia entre ser diputado, ser senador, ser gerente en alguna parte es como todo muy parecido, pero presidente uno pierde absolutamente la privacidad. Yo creo que lo pasan muy mal. Y en estas sorpresas de la vida, si llegara a ser la primera presidenta mujer de Chile, ¿qué pensaría usted? Trataría de hacerlo muy bien. Creo que hay mucha gente en Chile que merece que nosotros nos preocupemos por ello. Darles mejores oportunidades para surgir. Niños que deben tener acceso a mejor educación. Gente que está viviendo en malas condiciones. O sea, sería una responsabilidad increíble. Diputada, Jorge Arrate acusó a Renovación Nacional de estar haciendo perro muerto con las reformas constitucionales. ¿Qué me puede decir de eso? Se lo digo especialmente, él dice y señala que en relación a los senadores designados y a la constitución del Tribunal Constitucional. Mire, cuando se llegaron a los acuerdos que se llegaron previo a la reforma, ¿no es cierto?, constitucional, previo al plebiscito, quedó muy claro que esas eran las reformas constitucionales. Efectivamente, habían habido algunas materias en que la Concertación y Renovación Nacional habían coincidido que podría ser bueno modificarlas. Pero en el momento que no se incluyó en la agenda, en ese minuto, estaba claro que esas eran las reformas y no habían más. No quedó absolutamente ningún compromiso de hacer posteriormente lo que no se había podido hacer en ese minuto. Pero dicen que Andrea Lamán firmó el Acuerdo Nacional 85 en que había un compromiso de que la totalidad del Congreso iba a ser elegida popularmente. Unión Nacional es parte de Renovación Nacional. Yo estoy seguro que si se le pregunta a Andrés Alamán hoy en día si él quiere, ¿no es cierto?, que todo el Congreso sea elegido democráticamente, lo más probable es que diga que sí. Es por lo demás mi opinión también, salvo naturalmente los expresidentes de la República. Ahora, lo que pasa... O sea, ¿usted no está de acuerdo con los senadores designados? Mira, yo siempre dije que el Congreso debía ser elegido totalmente. Sin embargo, cuando veo, por ejemplo, a la senadora Olga Feliú trabajando en el Senado, una mujer inteligentísima, trabajadora, que estudia y que ha sido un aporte real, yo digo, bueno, lo primero que hay que hacer, ¿no es cierto?, es que estos senadores institucionales que están actualmente terminen su periodo. ¿Usted considera justo que unos sean elegidos y los otros sean designados? Yo creo que en el largo plazo, yo preferiría en el largo plazo que todos fuesen elegidos, con excepción de los expresidentes de la República, que yo creo que por derecho propio debieran estar en el Senado. ¿En materia de reformas constitucionales, Renovación Nacional cambió entre el 89 y el 91 o no? No, para nada. Yo creo que el que ha cambiado es Arrate. Don Sergio Onofre Jarpa señaló que no era necesario y terminar con la discusión de la reforma constitucional, más allá de los compromisos morales que había en el 89. Mira, a ver, el propio gobierno nos los presentó, ¿no es cierto? Se esperaba que el 21 de mayo, en su presentación ante el Congreso, al país en el fondo, el presidente de la República anunciara reformas constitucionales y el mismo Benninger ha dicho que no es bueno recargar la agenda. En este minuto tenemos la reforma del Poder Judicial y tenemos también la reforma municipal y regional, que van a tomar mucho tiempo y mucha discusión. Yo creo que realmente primero nos tenemos que concentrar en ello. Y si es que hay después, posteriormente, cualquier reforma a la Constitución, otra, que yo no estoy cerrando que pueda haber, lo único que estoy diciendo es que no existe ningún compromiso firmado, ningún compromiso formal en cuanto a hacer ahora lo que no se hizo antes. Ni siquiera, no existe un compromiso, ni oral, ni formal, ni nada. Ahora,
si es que se hiciese en el futuro alguna reforma, yo creo que igual lo importante es tener muy claro que el país necesita estabilidad y que además cualquier reforma que se haga tiene que ser realmente velando en qué es lo bueno para el país en el largo plazo y no tratar de obtener ventajas de corto plazo, ¿no es cierto?, coyunturales de partido. ¿Usted cree que dar estabilidad, el acusar constitucionalmente a un ministro a un año de su gestión? Miren, yo quiero partir diciendo que tengo gran respeto. Me refiero a la acusación constitucional contra el ministro Correa. El ministro Correa. Yo quiero partir diciendo que tengo gran respeto por lo que ha hecho el ministro Correa en transporte. Creo que ha sido un ministro con coraje, que se ha atrevido a hacer cosas que son difíciles. Y yo creo que el país entero lo reconoce. En materia de telecomunicaciones, en cambio, yo realmente creo, yo salí elegida, sorteada, ¿no es cierto?, en la comisión, que no ha aplicado la ley. No ha aplicado la ley como para silenciar esas radios populares. Nosotros tenemos claro que vamos a perder la acusación constitucional. ¿Por qué lo hicieron entonces? Por una cosa muy clara, porque desde octubre del año pasado se viene reclamando sobre este problema en forma repetida. Lo ha reclamado la ARCHI, que tiene en su seno, la ARCHI toma todos sus acuerdos por la unanimidad y ahí hay partidos de derecha, de izquierda, de centro, hay radios de la iglesia, hay muchas. Todos sabemos el rol importante que cumplió la radio, por ejemplo, en el plebiscito. La ARCHI ha dicho que no se quiere, ¿no es cierto?, legalizar esta radio mientras sigan funcionando, porque es como tomarse algo y que después vayan a legalizar. Usted me dice que la ARCHI apoya gente de distintos partidos. Y por la unanimidad han dicho que están en contra. Sin embargo, ustedes no han contado con el apoyo de ningún partido. En todo caso, lo que yo quiero decir es que desde octubre muchas instituciones, incluyendo los partidos políticos e incluyendo diputados, vienen sosteniendo que esto es una toma ilegal. Y yo realmente estoy convencida de que el ministro no ha aplicado la ley. ¿Usted considera, diputado, que el informe Rettig está enterrado, como lo han señalado algunos parlamentarios en los últimos días? Mira, yo creo que el informe Rettig es algo que no debiéramos estar conversando tan a corto plazo. Hay todavía muchas pasiones con respecto al gobierno de Allende, con respecto al gobierno de las Fuerzas Armadas, con respecto al terrorismo, con respecto a la violación de derechos humanos. Yo realmente creo que todo esto lo vamos a poder ver con más calma, con más tranquilidad, con más sentido, ¿no es cierto?, de historia en 5 o 10 años más. Yo realmente creo que muchas de las reacciones y muchas de las cosas que han pasado con el informe Rettig son producto todavía de pasiones que yo espero se vayan aquietando con el tiempo. Pero en definitiva lo que quiero saber es si usted cree que va a haber justicia en materia de derechos humanos. No, justicia total no va a haber, no me cabe la menor duda. ¿Por qué usted no cree en la justicia? Bueno, para empezar existe una ley de amnistía, ¿no es cierto?, que significa que los hechos ocurridos antes del 78 no se investigan. Y además me parece que muchas de las cosas ocurridas después del 78 tampoco se va a llegar a una situación de esclarecimiento total. En algunos casos han pasado muchos años, en otros casos va a ser difícil buscar, en otros casos me da la impresión que no se va a poner todo el énfasis o todo el en tratar de buscar la justicia. ¿Quién, el gobierno? El gobierno, en general. ¿Usted cree que el gobierno negoció lo que es la situación de los derechos humanos? A mí me da la impresión que el énfasis que está poniendo hoy día el gobierno en tema de los derechos humanos es muy distinto de lo que decía sobre derechos humanos durante la elección. ¿Eso quiere decir que va a haber impunidad en este país? Impunidad, eso quiere decir, yo creo que no va a haber una justicia total. Diputada, ¿qué pasa entre la UDI y Renovación Nacional? La UDI y Renovación Nacional somos partidos diferentes. Compartimos muchos ideales y compartimos muchas ideas y hemos ido a batallas políticas, a batallas de elecciones juntos. Pero somos partidos diferentes y de alguna manera tenemos un estilo de hacer política que ha sido diferente y ha sido diferente siempre, en el pasado ya. Yo creo que Renovación Nacional realmente está en una posición de, antes que todo, preocuparse del futuro del país, de la estabilidad de nuestro país, la convivencia de las personas. Eso es lo que estamos tratando de lograr. Mi impresión es que la UDI en general se ha ido como, tiene una posición en general más como de trinchera, de defender todo lo que se ha hecho absolutamente. Entonces, yo diría que hay un énfasis distinto que obviamente lleva a desencuentro, porque es una manera de hacer política distinta. Nuestro énfasis realmente, como les decía, está en estabilizar el país. ¿Y ellos no?
Yo creo que el énfasis de ello obviamente no está ahí. El énfasis de ello es más bien en una defensa acérrima de todo lo que se hizo en el pasado y que cualquier cosa que se cambie es pésimo y es malo para el país y es una violación de principios. Lo han dicho tantas veces, ¿no es cierto?, de que hemos traicionado principios, cuando yo en realidad creo que no hemos traicionado absolutamente ningún principio, porque el principio principal, ¿no es cierto?, el más fundamental de todo, es el amor a nuestro país, es el amor a nuestra gente, es el amor a que las cosas anden bien, a que tengamos un futuro mejor. En una palabra, ¿cómo definiría usted el actual gobierno? Este era un gobierno en que la mayor tarea que tenía por delante, ¿no es cierto?, era pasar de un gobierno militar hacia uno civil. Habían problemas pendientes como el tema de los derechos humanos, el terrorismo, los presos políticos, pero al mismo tiempo había que tratar de defender las grandes modernizaciones y los grandes avances que hizo el gobierno militar y en los cuales yo creo profundamente. Yo creo que durante este año se ha logrado una cosa razonable, que es ir avanzando con algunos trastrabillones, con algunas aceleradas, pero en general avanzando bien hacia una convivencia sana. Mi gran sueño, y yo creo que vamos a llegar a eso, es que en el futuro se puede elegir un presidente de cualquier partido, de Renovación Nacional, socialista, PPD, y que el país siga funcionando en forma normal. A eso está trabajando Renovación Nacional. Yo creo que en ese sentido se ha avanzado este año y eso yo creo que es lo que quieren todos los chilenos. Muchas gracias, diputada, por estar con nosotros.